Vamos a continuar con nuestras clases. Y ahorita tenemos lengua y literatura. ¿Se acuerdan que en la clase anterior de lengua y literatura tratamos sobre la divulgación científica? ¿Qué se trataba la divulgación científica? ¿Era un texto que trataba de qué? De la ciencia. De ciencia, ¿no? Y habían algunas características para poder identificar el texto de divulgación científica. ¿Cuáles eran unas de ellas? Estaba escrito por un científico y tenía palabras adecuadas. Tenían términos científicos también, ¿no? ¿Verdad? Y también una de ellas era que tenía un proceso de investigación. Ese era el artículo sobre la divulgación científica. Ahora vamos a hablar acerca del lenguaje especializado técnico, el uso del lenguaje especializado. Nosotros como latinos, al momento de expresarnos, hablamos lo que nuestro conocimiento tiene. Por ejemplo, si yo fuera y estuviéramos en forma presencial, yo saludaría con Gladys, Esmeralda, y si fuera muy libre, mi lenguaje sería muy libre al expresarme con ustedes. Pero por esta misma razón, al igual que la divulgación científica, hay ocupaciones, hay profesiones, ocupaciones, profesiones, en los cuales necesitamos un vocabulario más específico, más técnico. Por ejemplo, aquí tenemos tres ejemplos. En esta imagen tenemos tres ejemplos para la utilización de un lenguaje técnico especializado. Ayúdanos. Yo voy a leer uno, Esmeraldas otro y Gladys otro. ¿De acuerdo? Yo voy a empezar. Creo que tiene una faringoamigdalitis por invasión de la bacteria Streptococcus ojones o genes. Es necesario que le hagan un cultivo. Se sofríen a fuego medio las cebollas, los pimentones, los ajos y los ajíes cortados en juliana. Luego se blanquean las espinacas. Es el sensor de posición del cigüeña. Yo recomendaría que soldara el sensor CKP ubicado en la carcasa de la caja de cambios. Ya. Hemos dado lectura a tres lenguajes técnicos especializados. El que yo leí, ¿a qué se refería? A la medicina, A un doctor, a la medicina, ¿no? El que tú leíste, Esmeralda, ¿a qué se refería? a la gastronomía, Y Gladys, el que tú leíste, ¿a qué se refería? ¿Un mecánico? Y en la que tú leíste, Gladys, ¿qué término, qué palabra tal vez no entendiste o se te hizo desconocida? Sí, esta que dice posición del cigüeña, Del cigüeñal, cigüeñal, perdón. Sí, ¿ya? esa no. Y tú, Esmeraldas, en el texto que tú leíste, ¿qué palabra te pareció, no entendiste o crees que necesitas consultar? que los ajos y los ajíes están cortados en juliana. ¿Ya? Y en el caso de que yo leí la bacteria Streptococcus pyogenes, ¿no? Son términos técnicos y especializados de corrientes, o sea, de profesiones, ¿no? De profesiones. En este caso, estamos hablando de un doctor que le explica al niño qué es lo que tiene. En la siguiente imagen que Esmeralda nos leyó, se refería a la cocina, a la gastronomía.
y estos términos que se utilizan en ella. Y en el último, Gladys nos leyó, como puede observar, un mecánico explicando qué es lo que le pasó a ese carro. Han tenido la oportunidad, en este caso no es un doctor, es un chef y es un mecánico. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de hablar con alguien que se exprese con palabras que no entendieron? Yo sí, licenciada. ¿Qué nos podrías contar tu experiencia? ¿Qué te dijo y de qué rama es? Bueno, yo antes trabajaba como asistente de un doctor, de un odontólogo. Y obviamente, o sea, yo no sabía, o sea, de nada de odontología y él, o sea, me enseñaba los números de las piezas dentales. Y él me explicaba que cada pieza dental tiene su numeración, cuando son las de los niños, de leche y la de los adultos. Entonces, eso sí se me hacía curioso a mí. Eso me pasó. En términos de odontología, como dice Gladys, las piezas dentales tienen un número. Yo qué sé, le falta flúor a la 33, tiene una caries en la 52. Me estoy inventando, pero ellos se expresan así. Y Gladys no me dejará mentir que cuando están haciendo su trabajo, ¿no? Está acostada, las piezas, las tijeritas, los espejos, la turbina, tienen su propio nombre. No Sí, recuerdo ahorita los nombres. Puede ser, por favor, en el caso de que Gladys ha sido asistente, pásamela y le dice el nombre de la pinza. sí, el doctor me decía, pásame el bruñidor. Y yo Ajá, no sabía sí. cuál, ese es para aplastar la calza, o sea, para que quede firme. Y él también me decía, pásame el dicalero, que igual es para poner un medicamento dentro de la pieza dental. Ya. ¿Y tú Sí, crees, eso. Gladys, Gladys, que en tu experiencia, el doctor con el que trabajaste, podía haberte explicado de otra manera o exactamente tenía que hacer con esos términos? No, sí, tenía que explicarme con los términos médicos de él, Claro, porque si tiene me que ser explicaba de así. otra manera, yo no iba a entender. El doctor no te hubiese podido decir, pásame la Ajá, tijerita tal. No. Entonces sí, necesitan este lenguaje técnico especializado. Y en odontología existen muchísimos términos. Yo, tengo también un familiar que tiene una clínica y cuando ella me habla, yo más o menos ahí le entiendo todo, pero en lo que es la rama de la odontología, no puedes utilizar otro término que no sea ajá. específicamente o, o del material o de las pinzas o de las ligas, incluso hasta los brackets. Nosotros les llamamos brackets, pero ellos tienen un nombre específico de cada uno, porque cada bracket que está pegado en tu diente tiene, incluso creo que tiene un nombre o un número también, ¿no? Sí, ajá. Ujú. Entonces, en el caso de, bueno, ahorita que estamos hablando de la odontología, ese sí es bastante extenso, bastante extenso. Y tú, Esmeralda, tal vez has tenido la oportunidad de dialogar con alguna persona que utilice este lenguaje técnico especializado. Y creo que no licenciada en esa parte. Podría decir por un médico, pero que me han atendido un pediatra. Así, pero la verdad es que no he convivido. Ya, bueno, yo he tenido la oportunidad de dialogar con odontólogos, como dice Gladys, también mi esposo es contador y, ucha, él me dice, él, me sabe decir el balance, me sabe decir, hablan de una ley, yo no sé, ¿no? Hablan de una ley, dice, esto tiene que estar en las NIF, el artículo 52 y tiene mucho esta palabra, las NIF, entonces
Es su lenguaje técnico especializado, hablan de balances, hablan de facturas. Bueno, yo hablo así en forma balances y facturas que nosotras entendemos, pero ellos tienen ya este lenguaje técnico especializado que se entiende. También en eso es en la rama de la contabilidad, ¿no? También he tenido la oportunidad de hablar con arquitectos que utilizan ay, se me fue, este sistema AutoCAD que es en el que dibujan eh, cuando tienen que realizar los sistemas eléctricos, los sanitarios y qué mezclas tienen que ir. No recuerdo la verdad las palabras, pero también utilizan palabras técnicas especializadas de su profesión. Vamos a pensar un ejemplo, a ver, vamos a seguir pensando. Hemos visto les he comentado de un arquitecto, Gladys nos ha comentado de un odontólogo, les he comentado de un contador, hemos leído de un doctor, de una chef y de un mecánico. ¿Qué otra profesión sería? Por ejemplo, un diseñador gráfico. ¿De qué creen que nos hable? ¿Cómo nos hablaría, no? Mi prima es diseñadora gráfica, pero no he tenido la oportunidad de escucharla en su área, ¿no? Pero también debe tener esto de marketing, publicidad. eh, me, ella me ha hablado acerca de esto que hacen los Photoshops y de las ediciones de esas cosas, ¿no? Lenguaje técnico especializado que deben tener. A ver, otra. ¿Tú a qué te dedicas, Gladys? Por el momento paso aquí en mi casa con mi hijo. Ya. Ujú. Pero Pero, también sí he tenido la oportunidad también. Bueno, mi esposo es mecánico y sí lo escucho de algunas piezas que él me nombra. Y o sea, sí, yo sí le pregunto por qué, para qué sé esto. Entonces él me explica y tiene, o sea, me explica y me dice que cada llave tiene su nombre, las llaves, porque, y le digo yo también, porque algunas veces también igual lo escucho, que me dice de las válvulas, qué tal que esta válvula va acá, entalado, y o sea, sí, sí he tenido la oportunidad también de que él me explique más o menos. bueno, a eso nos referimos con lenguaje técnico Ujú, especializado y en sí nos referimos a aquel lenguaje que la persona realiza más en su profesión, ¿no? Porque ujú. uno, por ejemplo, yo soy docente, pero yo no puedo utilizar palabras técnicas con ustedes, porque ustedes no me van a entender. Podría hablarles más técnicamente con palabras un poquito más rebuscadas, pero ustedes no me van a comprender. Ustedes no me van a comprender. Decir, profe, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué es? Aún así, en el transcurso que ustedes hemos compartido en los textos, en exposiciones, hemos encontrado palabras que no hemos entendido. Profe, ¿qué es eso? Yo les digo, esta palabra significa esto para poder entender el argumento de lo que nos está tratando de explicar, ¿no? Pero en mi caso, yo no utilizo tanto este lenguaje especializado. Y eso que ustedes ya son adultos, como personas más adultas. Ahora imagínense con niños. Sí. Con niños sí tengo que decirle el colorcito, el esferito, el carrito. Tengo que dejar estas palabras técnicas especializadas, ¿no? En mi profesión, en mi carrera. Pero hacemos base a que este lenguaje se utiliza a personas de su profesión, ¿verdad? Y ustedes creen, porque yo también lo fui, o lo soy hasta ahora, no creo que ni una mujer dejará de ser eso, ama de casa, utilizamos lenguaje técnico especializado. Esmeralda, ¿tú crees que tu mami utilice un lenguaje técnico especializado para comunicarse contigo? Yo creo que no. ¿Tú, Para mí Gladys, es algo cómo que yo ya he crees? hecho y por eso lo sé. ¿Ya? Creo que ahí no, en verdad no entra un lenguaje, más entra los contactos visuales. Aún
Uno ya sabe la actitud, la forma, tal vez la forma de pararse, la forma en que te contesta, o simplemente una mirada, ya nos comunicamos cuando somos amas de casa, ¿verdad? Entonces, a esto nos referimos cuando hacemos un uso del lenguaje técnico especializado. Igual al momento en que ustedes investigan o algo así, van a encontrar palabras que no entiendan, investiguenlas, consulten para que ustedes comprendan más este tema del lenguaje técnico, que por lo general se da más en las profesiones, ¿verdad? ¿Se acuerdan también que vimos acerca de estos, se me fue la palabra, que hablamos de los modismos, del tiempo, del lugar? También hablamos de eso y dimos ejemplos de oraciones. Ahora vamos a ver las oraciones subordinadas, adjetivas y coordinadas. Los adjetivos sirven para modificar al sustantivo cuando se encuentren en cualquier parte de la oración. Los adjetivos pueden ser reemplazados por frases o por acciones cuando no existe una sola palabra para expresar esa idea o cuando queremos ser más explícitos. En pocas, los adjetivos son aquellas palabras o aquella frase que modifica la acción, que puede ser que califica, que modifica, eh, que, que habla acerca de el sujeto. Eso es lo que hace un adjetivo. Vamos a leer esta oración en el literal A, que dice, los neandertales, quienes desaparecieron hace miles de años, tenían armas y lenguaje. Vamos a encontrar el sustantivo. ¿Cuáles creen que es el sustantivo? ¿Ya? El sustantivo más o menos es de quién se habla en la oración. ¿De quién estamos hablando en la oración? De los Neandertales. de los neandertales. Ese es el sustantivo. Vamos a ubicar el verbo, porque recuerden que una oración debe tener un verbo. El verbo es aquella palabra que significa acción, que es una acción de realizar, una acción de hacer una acción. Tenían de tener. Tenían, tenían, si le ponemos en infinitiva es del verbo tener, entonces tenían armas de fuego y lenguaje. ¿Y cuál sería el adjetivo? Recuerden que el adjetivo sirve para modificar al sustantivo. Los neandertales, quienes desaparecieron hace miles de años, tenían armas y lenguaje. El adjetivo es esta palabrita que viene después de la coma. Quienes desaparecieron después de miles de años. Porque esta parte, quienes desaparecieron hace miles de años, hace referencia a un suceso del sujeto, del sustantivo, que es de quienes estamos hablando en la oración. Los neandertales desaparecieron posiblemente por luchas con el Homo sapiens que tenían ventajas sobre ellos. Los neandertales desaparecieron posiblemente por luchas con Homo sapiens que tenían ventajas sobre ellos. ¿Cuál es el sustantivo? Los neandertales Los neandertales. ¿Cuál es el verbo? tenía, Desaparecieron, lucharon y tenían, ¿no? Desaparecieron,
desaparecer, luchar y tener. Tenemos aquí tres verbos. ¿Dónde identificamos el adjetivo? Desaparecieron posiblemente por luchas con el Homo sapiens. Aquí tenemos dos adjetivos. Desaparecieron posiblemente por luchas con el Homo sapiens y tenían ventajas sobre ellos. Es la acción, ¿no? Que tenían ventajas sobre ellos. Pero ahorita, ¿a quién se están refiriendo? A los Homo sapiens. El principal sería, desaparecieron posiblemente por lucha con los Homo sapiens. Vamos a continuar acá. Los Homo sapiens y los neandertales compartían genes que evidenciaban capacidad lingüística. ¿Cuáles son los sustantivos? Los Homo Los Homo sapiens sapiens y los neandertales. Los Homo sapiens y los neandertales, porque es de quienes estamos hablando, ¿verdad? ¿Cuál sería el verbo? compartían de compartir. Compartían. ¿Y cuál es el adjetivo? ¿Cuál es la parte del adjetivo? Compartían genes que evidencian capacidad lingüística. Compartían. En sí sería genes que evidencian capacidad lingüística. Las hipótesis que se han planteado hasta ahora están por comprobarse. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál sería el sustantivo en esta oración en el literal E? Las hipótesis Hipótesis. ¿Y cuál es el verbo? plantear. Planteado. Creado. Y el adjetivo, Hasta ahora están por comprobarse. por comprobarse. ¿Ya? Entonces el adjetivo es aquella frase o palabra que modifica al sustantivo. ¿Qué hora es? Ya me toca la siguiente hora. Creo que hasta ahí nos vamos a para poderles dar en la siguiente clase un ejemplo de todas estas oraciones que hemos realizado. Hasta ahí nos vamos a quedar, chicas. Nos toca la siguiente hora inglés. Yo con ustedes inglés tuve a la primera hora, la primera semana que dimos, tuvimos inglés. Y yo ahí les hice repasar acerca del abecedario en inglés, ¿se acuerdan? Para la siguiente hora tienen una lección. Van a deletrear su nombre en inglés. Vamos a deletrear los nombres en inglés. Sí les voy a hacer un repaso y después vamos con la lección, ¿de acuerdo? Nos conectamos en unos 3 minutitos, chicas.